De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no mezclen la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la aceptación de personas. Supongan que en su asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con un traje mugriento. Si ustedes atienden al que lleva el traje de lujo y le dicen, tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le dicen, tú quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no están haciendo discriminaciones entre ustedes y convirtiéndose en jueces de criterios inicuos? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han ultrajado al pobre. ¿No son los ricos los que oprimen e incluso los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que injurian el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Si cumplen la que según la Escritura es la ley regia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si establecen diferencias entre las personas, cometen pecado, y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Y les conminó que no le hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás.
Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos la lectura de la carta del apóstol Santiago. Y nos hace el Señor, por medio de esta carta, un llamado a la fidelidad. Hermanos míos, no mezclen la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Si hay algo que se renueva en la experiencia del encuentro con el Señor, son los criterios con los cuales juzgamos a las personas y las situaciones. Es muy humano distinguir entre ricos y pobres, entre educados e incultos, y que dependiendo de esas clasificaciones que vamos haciendo, hombre, mujer, tratemos a las personas, generando ciertas divisiones, privilegiando a algunos, favoreciéndolos en detrimento de otros. Pero cuando abrazamos la fe en Jesucristo, hacemos una experiencia nueva de Dios, y es la experiencia de la paternidad de Dios, que nos hace descubrirnos todos hermanos, y si hermanos iguales, por lo que los criterios con los cuales se juzga a las personas y las situaciones cambia, se renueva. Ya no juzgamos a las personas de acuerdo a lo que aparecen o a lo que tienen, sino a lo que nos vincula a ellos, y es el hecho de que somos todos hijos de Dios y hemos sido todos salvados en Jesucristo. Somos hermanos, y así no hay acepción de personas. La fidelidad al mensaje del Evangelio, por tanto, y a Jesucristo, requiere que nos descubramos todos como hermanos. Es la única manera de que entendamos que la salvación es para todos y que alcanza a todos. Es probable entonces que entre nosotros tengamos que revisar permanente y constantemente con qué criterios estamos juzgando a las personas y al mundo. Y esta palabra de Dios hoy viene a ayudarnos a eso, a que nosotros revisemos cuáles son nuestros criterios. No es reconciliable la acepción de personas, dice Santiago. No va con la fe en Jesucristo, el distinguir a unos y a otros. Y pone un caso hipotético. Supongan que en su asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento. Si ustedes atienden al que lleva el traje de lujo y dicen, tú siéntate cómodamente, y al pobre le dicen, tú quédate de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no estás haciendo discriminaciones entre ustedes y convirtiéndose en jueces de criterios inicuos? He ahí el ejemplo hipotético que él dice. Puede ocurrir que se dé esta situación entre nosotros. Pues cuando eso se dé, examínense, porque si entre ustedes hay distinción de personas, favoreciendo a unas en detrimento de otras, ya ustedes nos juzgan con los criterios de Dios. Porque ¿cuáles han sido los criterios de Dios? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿acaso Dios no eligió a los pobres según el mundo, como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que aman? ¿Cuál ha sido el criterio de Dios? El criterio de Dios ha sido siempre privilegiar a los pobres. Es un amor de preferencia, no de exclusión. ¿Y por qué? Porque como son menos favorecidos, toda la tradición que nosotros vemos de la revelación presenta a un Dios volcado hacia el pobre, hacia el oprimido. No favorece al opresor, sino al oprimido. No está sino de parte del que sufre. Ese ha sido el criterio de Dios. Y se supone que nosotros, siendo hijos de Dios, nos asimilamos a Él. Y una forma de asimilarnos a Él es dejarnos guiar por sus criterios, no por los criterios del mundo. Ustedes, en cambio, dice, han ultrajado al pobre. Y eso lo que denota es que aparecemos como hijos de Dios, pero no lo somos. No son los ricos los que oprimen e incluso los arrastran a los tribunales.
¿No son ellos los que injurian el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ustedes? No es esta una diatriba contra los ricos, es una advertencia a la comunidad cristiana sobre la fidelidad que implica el ser hijos de Dios. No se trata de que en la comunidad cristiana no se acoja ni se valore a los que poseen bienes, sino que antes de poseer bienes, el cristiano tiene que valorar es a la persona de bien, más que a la persona de bienes. Es que nosotros nos equivocamos. Nosotros valoramos es a la persona de bienes y no a la persona de bien. Y una cosa es la persona de bienes y otra cosa es la persona de bien. Hay muchas veces, y lo dice la palabra de Dios hoy, que la persona de bienes no es la persona de bien, es la que ultraja, es la que oprime. Entonces hay que tener claro que el criterio no es que sea rico o pobre, sino que sea una persona de bien. Y eso es lo que le da la dignidad y lo que le da la preponderancia. La persona de bien es la que está animada por el amor de Dios. La persona de bienes está animada por la codicia. Y si yo favorezco a la persona de bienes antes que a la persona de bien, significa que a mí me animan los mismos criterios. Si cumplen lo que se cumplen la que según la Escritura es la ley regia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si establecen diferencias entre las personas, cometen pecado y esa ley los acusa como transgresores. Dice el apóstol Santiago en su carta, somos reos de pecado si hacemos acepción de personas. Si no somos capaces de mirar con los criterios del amor a todos los seres humanos. Pidámosle hoy al Señor esta gracia especial de ir no delante de Jesús, sino detrás de Jesús. No pretendamos lo que quería Pedro, que era que Jesús lo siguiera a él. Y Jesús le dice, va de retro, Satanás, ponte detrás de mí, Satanás. Porque somos nosotros siguiendo al Señor. Él es el que va mostrando caminos, Él es el que va guiando nuestra vida. Solo de esa manera podemos reconocer verdaderamente quién es Jesús. Podemos decir con palabras, cuando Jesús nos pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y decir a boca llena de palabra, como lo dijo Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero Jesús tenga que callarnos porque nuestras palabras no van acompañadas por la vida. Y nos tenga que decir, va de retro, Satanás. Es decir, ponte detrás de mí, Satanás. Porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Pensar como los hombres es tener criterios distintos a lo que nos revela el Evangelio de Jesucristo. Pidámosle hoy al Señor, dame la gracia de estar iluminado por tus criterios, por la vida que tú me has dado, por la gracia de tu Espíritu Santo, yo pueda ver a los hombres todos iguales, hermanos, destinatarios todos de la promesa de la salvación. Alabado sea Jesucristo. Alabado